Protestar contra la detención de la expresidenta interina Yanine Áñez, acusada de conspiración por la salida de Evo Morales del poder. Organismos internacionales como la OEA han exigido la liberación de los opositores hasta que puedan enfrentar un juicio justo. Profundizamos en este contexto junto a Gabriel Gaspar, cientista político y analista internacional. Gabriel, como siempre, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto saludarte. A ver, me voy a quedar con ese último punto de la introducción al tema. Desde la OEA se habla de la necesidad de un juicio justo. A tu juicio, con la información que se ha ido tomando en los últimos días, ¿eso es lo que falta en el contexto que se vive con la expresidenta interina y sus exministros? Bueno, yo diría que, requiere un contexto, ¿no? Las elecciones de noviembre dieron una rotunda victoria al MAS, que instaló al presidente Arce Catacora, y una oposición que se dispersó. Las pasadas elecciones subnacionales de gobernadores y alcaldes que se efectuaron el domingo 7 dieron un resultado mucho más disperso y que tiene una segunda vuelta todavía para el 11 de abril. En este contexto es que surge esta acusación contra la presidenta o expresidenta. Y aquí debemos reconocer, no hay un acuerdo dentro de las élites bolivianas, ¿eh? Porque sobre su pasado reciente. Porque para un sector, el gobierno del presidente Evo Morales, el expresidente, cometió fraude, y para otro sector aquí hubo un golpe de Estado. Entonces, en eso no hay acuerdo. Estamos en las antípodas de la situación, digamos, no imposible llegar a un consenso. Y en eso hay que decir que la OEA se jugó bastante por una interpretación. Claro. Uno podría decir, mirando a la distancia, que la verdad está un poquito al medio. Ahora, sucede también que durante el gobierno de la expresidenta, que formalmente debió durar 3 meses, al final duró 1 año, se cometieron masacres y persecuciones a la entonces, la oposición de entonces, que era básicamente el MAS, ¿no? Incluso se atentó contra algunas sedes diplomáticas como la de México y España, ¿no? Creando graves incidentes. Cuando todos esperaban que este clima se iba a superar con las elecciones de presidente, ha vuelto a renacer, y eso llama la atención, complica, porque genera nuevamente la polarización y la inestabilidad en Bolivia. Ese es el contexto, el escenario que se vive, y en ese punto también recordar cuáles son los delitos que se le imputan a la expresidenta interina y a Yanine Áñez, que son gravísimos para cualquier democracia, digamos: sedición, terrorismo y conspiración. Y en ese punto, ahí está un poco lo que hablamos, Gabriel, de las antípodas, porque lo que está en discusión es cuál es el tratamiento que se le da específicamente a Yanine Áñez, desde su rol de senadora, expresidenta o casi que una traidora a la patria. O sea, ese también, el contexto es bien relevante y inédito en términos de una exmandataria que, reconocido o no, finalmente ocupó la alta magistratura en ese país. Bueno, yo primero quisiera decir que no es la única, ¿eh? También están detenidos varios comandantes, jefes del ejército y de la policía, y otros han sido requeridos y no han sido hallados, ¿sí? Recordemos que en la transición, por ejemplo, la asunción de la presidenta Áñez, ella recibió la banda de parte del general Calimán, que era el jefe del ejército, digamos un poquito anómalo, ¿no? Es como si el general Martínez en Chile le entregara la banda al próximo presidente que gane. O sea, para dar una, a lo mejor no muy apropiada, pero es para que nos forjemos la idea de que muy normal no fue todo, ¿no? Y desgraciadamente, esto ha provocado también una oposición que estaba dispersa después de la derrota electoral de noviembre. Se reagrupa porque encuentra un eje que es la crítica a esta actuación del gobierno. También cabría decir que dentro del MAS, del partido de gobierno, hay una pérdida relativa. Hay dos fenómenos: una pérdida relativa de poder de Evo Morales, porque Evo Morales actuó como jefe de campaña del MAS en las últimas elecciones subnacionales, y al MAS no le fue muy bien. No digamos que le fue mal, ¿no? Pero no le fue muy bien, sobre todo porque Evo y la vieja guardia del MAS quisieron imponer algunos candidatos, digamos, gente que se repetía el plato, digamos, muchos exministros, y eso fue resistido por organizaciones del MAS de base. La más importante es lo que ocurrió en la ciudad del Alto,
al Alto La Paz, ¿cierto? Que es una más populosas y de concentración étnica, donde ganó la ex senadora Eva Copa, que fue disidente del MAS. Ahora, para mayor complejidad, la senadora Copa es crítica del MAS y de Evo, pero es muy cercana al vicepresidente actual, David Choquehuanca. Entonces, hay también asomo de diferencias al interior del MAS. Y todo esto se da, desgraciadamente, en un contexto de polarización que hemos visto renacer y de enfrentamientos callejeros que esperemos, digamos, encuentren un conducto de consenso para poder tratarlos. Claro, son posiciones divididas que se pueden ver en las imágenes que estamos viendo de las manifestaciones a favor o en contra de la presidenta interina Yanine Áñez, de la expresidenta. Y te quería preguntar, Gabriel, desde el análisis, ¿cómo se ve el efecto que puede tener este contexto, el proceso que se viene y las declaraciones que se dan de organismos internacionales como la OEA, como conversábamos, al gobierno de Luis Arce? Porque obviamente Luis Arce es el MAS, y aquí desde la oposición se habla de un juicio, ni siquiera un juicio político, sino más bien un juicio creado para finalmente levantar el gobierno y la posición que tiene el MAS en Bolivia. A ver, digamos en primer lugar que durante el gobierno de Áñez hubieron masacres condenables y que hay que investigar, en Zancata, en Sacaba, en Cochabamba, en el Alto, etc. Pero lo que corresponde en lo que nosotros entenderíamos, siendo ella presidenta, debiera haber un juicio de responsabilidad política que debiera ser aprobado mediante una acusación constitucional en el Congreso, para lo cual requiere 2/3. Por eso esta acusación que se basa en que siendo ella senadora, o sea, no presidenta, claro, y habría propiciado un golpe, digamos, le quita esa inmunidad. Es allí donde se instala la crítica jurídica al procedimiento. Ahora, que efectivamente hubieron violaciones de derechos humanos en ese periodo, tampoco nadie lo puede negar. Entonces lo que quizás corresponda aquí es un allanamiento y acercamiento de posiciones, porque de lo contrario vamos a una situación de verdades excluyentes. Tú mencionas, Gabriel, en este caso que la gran duda que se instala acá, más allá de los hechos, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo, tienen que ser investigados porque efectivamente se dieron, es en qué calidad va a ser juzgada Yanine Áñez. Correcto. Y esto ha tenido un efecto. Yanine Áñez es una figura que iba políticamente decreciendo. Por ejemplo, ella pretendió ser reelecta y tuvo que declinar porque iba en 4º lugar. Claro. Cuando inicialmente dijo que no se iba a presentar a las elecciones, cuando asume, digamos, la presidencia interina. O sea, también y digamos que usó buena parte de su poder como presidenta para tratar de hacer su campaña, digamos, sí, ¿no? Como pasa muchas veces, desgraciadamente, en América Latina. Pero al mismo tiempo, Áñez se presentó después a gobernadora por su departamento, que es el Beni, en el 7 de marzo recién pasado, y llegó en 3er lugar, o sea que fue de salida. Sus antiguos aliados, los cruceños, se parapetaron en Santa Cruz y ahí ganaron. Y el otro aliado que tenía parcial, que era Carlos Mesa o en las plataformas cívicas, fueron de replegada. Entonces, el juicio contra Áñez, pero que no, vuelvo a repetir, no solo es contra Áñez, sino contra otros ministros, sí, y claro, por distintos, también hay casos de corrupción ahí metidos. Es la figura más visible de Yanine Áñez. Eso ha provocado, como noticia internacional, internacionalizó y victimizó a la expresidenta. Y eso la ha transformado en una figura, en un hecho de política internacional. Pero creo que el tema central está dentro de Bolivia, más bien, de cómo las élites construyen un acuerdo que les permite evitar la polarización. Todo esto, para agregar otro elemento, es que el presidente, durante buena campaña del presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca, llamaron a una suerte de dar vuelta a la hoja y empezar una etapa de transición tranquila y un gobierno preocupado de la recuperación económica, y sin embargo estas acciones han revuelto un clima que ellos querían evitar. Entonces se habla mucho de una pugna entre Arce y la vieja guardia del MAS.
¿Qué papel ocupa en esto? Porque, de acuerdo contigo, son muchos los elementos que se van sumando a esta historia que se vive actualmente en el presente boliviano. La figura de Evo Morales, un Evo Morales que vuelve luego de estar en Argentina, luego de cuando llega Luis Arce al poder, y que por supuesto también tiene y es una figura clave en el movimiento al socialismo. Es una figura clave, pero que también va perdiendo poder, ¿no? Digamos que en noviembre el MAS sacó un 55% de la votación de todo el país. Es natural, es una votación nacional. Pero en la pasada elección que se elegían 9 departamentos, 9 gobernadores de departamentos, el MAS hasta la fecha solo ha asegurado 3. Y hay otros 4 que van a una segunda vuelta. Los cruceños mantienen su hegemonía en Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces, por decirlo así, hay una tensión adentro del MAS entre las bases que resistieron el gobierno, como dicen ellos, de la presidenta Áñez y un ministro que anda fugado, que es el ministro Murillo, que muchos indican como el más responsable de la represión de aquellos años. Y estas bases resisten el retorno, algo así como decirlo en chileno, que nadie se repita el plato. Y eso lo hicieron presente tanto para la formación del gabinete del presidente Arce como para la nominación de los candidatos a alcaldes y gobernadores. Y no siempre Evo escuchó esas demandas y eso provocó conflictos. Entre otros, por nombrar uno ya no citado, la ex senadora Copa se fue del MAS. Y en el Alto arrasó, sacó el 60 y tantos % de los votos. El candidato del MAS quedó muy abajo. Y incluso en reuniones como el MAS de Santa Cruz, donde Evo quiso imponer un candidato, recibió un sillazo en la cabeza, digamos, para ver la virulencia con que están las cosas. Entonces, el MAS también sufre grietas y muchos dicen que eso expresa las pugnas que hay en la élite masista entre el gobierno de Arce Catacora y la vieja guardia del MAS. Esto, en todo caso, Evo, con todo esto, no es que pierda su liderazgo, pero se ve disminuido. Gabriel, para terminar y poniendo en el contexto lo que estamos conversando sobre la detención de la expresidenta interina Yanine Áñez, actualmente, ¿cuáles son las prioridades del gobierno boliviano, que tiene que también revisar lo que es la situación que se está viviendo desde críticas de organismos internacionales y las manifestaciones que se dan de un lado y otro? Bueno, rompe la línea que ha impuesto el presidente Arce, que su prioridad principal es la recuperación económica, atraer inversión, dinamizar el empleo, y por otro lado la lucha contra la pandemia. Y ahí hay que reconocer que Bolivia, teniendo muy pocos recursos, con estructuras muy precarias, ha tenido por lo menos mejores resultados, por ejemplo, que Perú. Sí, claro. Y en esto también goza de un apoyo de parte del gobierno argentino del presidente Alberto Fernández. Entonces, estos incidentes, este renacer del clima de polarización política, no le ayuda, no diría yo solamente al presidente Arce Catacora, sino que no le ayuda a la estabilidad del país. Y por supuesto, tampoco ayuda al barrio, ¿no? Gabriel Gaspar, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengas buen día. Gracias a ti, Nicolás. Un gusto saludarlos. Igualmente, un abrazo.